Bien, vamos a armar un clubbell grande. Esto no significa que sea un clubbell pesado, pero sí nos va a servir para trabajar las partes técnicas, las cuestiones técnicas, en todo lo que tenga que ver de movilidad y estabilidad, con un clubbell mucho más grande. Este clubbell que tenemos acá, que tenemos las piezas por ahora, nos va a servir para replicar lo que sería un clubbell más grande o pesado, como el que estamos viendo acá. Si querés ver un instructivo ahí arriba de cómo armamos este, hace clic en la tarjeta. Entonces es más bien una imitación, una vulgar imitación de lo que sería un clubbell mucho más pesado. Para armar este clubbell grande, más que pesado, vamos a necesitar un niple de 63 milímetros y un niple de 50 milímetros. También nos vendría bien una tapa para el extremo del 63, una reducción para conectar los 50 con los 63 y esta especie de mango que encontré para el caño de 50. Simplemente vamos a conectar la pieza de 50 con la reducción, muy simple. Esto te recomiendo lijarlo para que se deslice con mayor facilidad. Cuando termines de armar esta pieza, lo ideal es ponerle pegamento de PVC para que te quede bien firme, bien agarrado. Ni hablar si se te ocurre llenar este clubbell de PVC, que sería una muy buena idea, rellenarlo con arena, con tierra, con lo que vos consideres que le pueda dar un poco más de carga. También, para que no sea un desastre, lo podés rellenar con pequeñas bolsas de arena para que no tengas pérdidas. Por eso te recomiendo, si lo vas a rellenar, tiene que estar pegado para que no ocurra un accidente, para que no se te caiga un pedazo de clava en la cabeza. Vamos a unir el segmento de la reducción con el segmento del 63 más grande, la tapa en el extremo, el segmento del 63 y el invento que conseguí con un O-ring interno. Vamos a hacer un poco de fuerza acá. Por si le querés dar por ahí una terminación un poco más bonita, lo podés hacer con una tapa también. Y acá tenés el clubbell de PVC. Realmente rápido hemos hecho esta pieza y te vuelvo a repetir, no va a ser pesada, pero va a ser lo suficientemente grande para que te puedas adaptar a las técnicas de clavas más pesadas. En esta tarjeta también tenés varios blogs en donde te dejo detallado las medidas para armar esta y muchas otras clavas.